Bueno, mi nombre es Hernán Suárez y vamos a hablar en este seminario de deformidades en extremidades inferiores, del 2 de julio de 2025. A modo de introducción, saber que las deformidades en extremidades inferiores en la población pediátrica es un motivo de consulta sumamente frecuente, incluso llegando hasta el 15% de todas las consultas de un traumatólogo infantil. Existe un alto porcentaje de variabilidad entre los rangos normales para cada edad. Un gran porcentaje son autolimitados, por lo cual la observación activa va a tomar un rol importante. Sin embargo, sabemos que hay otro tipo de pacientes que podrían requerir controles más seriados e incluso cirugía. Es importante saber que el niño es diferente a un adulto en miniatura, ya que el aparato locomotor está en desarrollo constante, y por ende es importante reconocer los cambios característicos para cada momento del crecimiento. Por este motivo, siempre tener claro frente a estos pacientes el motivo de consulta, la historia actual, historia de nacimiento, antecedentes mórbidos, perinatales, historia familiar, es una análisis bastante completa. Tenemos dos tipos de deformidades que vamos a mencionar en este seminario: deformidades angulares en plano sagital y coronal, puntualmente coronal para ginovario y ginovalgo, y deformidades rotacionales, como la marcha convergente y la divergente, sabiendo que entre ambas tenemos patologías distintas con manejos distintos. Tenemos que saber a modo de concepto que la versión, la versión anatómicamente es la rotación normal de un segmento, por ejemplo, en el fémur, la anteversión, y la torsión siempre va a ser la mal rotación del segmento, habitualmente siendo patológica estando más de dos direcciones estándar versus la población de ese momento, y más del 95% de las mal rotaciones se resuelven durante el desarrollo. Respecto a las deformidades rotacionales, sabemos que el significado patológico es bastante controversial hoy en día. Se define principalmente según la marcha y la progresión del paso, puntualmente con el ángulo entre el eje mayor y la dirección de la marcha, como se ve en la imagen. Y esto es lo que va a determinar si es que la marcha es convergente o divergente. Si sabemos que el ángulo es positivo, angulado hacia lateral respecto a la línea media de la marcha, sabemos que es una marcha divergente. Y si es que es negativo o opuesto hacia el lado contralateral del eje de la marcha, es una marcha convergente. Importante conocer el concepto de la marcha de progresión del paso, que es lo que expliqué recién, porque es lo que nos va a determinar si es divergente o convergente, y saber que principalmente, si bien hay varios factores anatómicos que pueden influenciar en la marcha, principalmente son tres las que hay que mencionar, que es la anteversión femoral, la torsión tibial y el estado del metatarso, principalmente el metatarso aducto. Esto se evalúa y se ve en el examen físico según la rotación externa y rotación interna de la cadera, en términos de la versión femoral, el eje músculo-pie para evaluar la torsión tibial, y principalmente el ángulo bisector del talón para evaluar la presencia o no de metatarso aducto. Eh, para hablar un poco de la intervención femoral, principalmente hablar de que la rotación de las caderas se miden mediante el ángulo entre el cuello del fémur y el eje intercondilio, con una variabilidad muy amplia durante la edad. Sabemos que los neonatos tenían hasta un 40 grados de anteversión femoral y en los adultos hasta 15 grados es la normal, en general alrededor entre 8 y 12 dependiendo del sexo. Y la forma en la que se evalúa el examen físico es con el paciente de cúbito prono. Yo me coloco detrás del paciente directamente como se ve en la imagen, y yo con las rodillas flectadas en 90 grados voy a evaluar la rotación interna y externa del paciente. Si es que yo tracciono con la rodilla flectada el pie hacia el lateral, voy a estar evaluando la rotación interna de la cadera, y si la hago hacia el otro lado, va a ser la rotación externa. Esto se compara versus una línea perpendicular a la línea del suelo, y siempre importante medir ambas extremidades, ver si hay alguna diferencia entre las dos, y saber que una rotación interna mayor a 60 grados o una externa menor a 10 o 15 grados tendría a ser más que patológica en los términos de una gran anteversión femoral. Eh, en caso de estar alterada, sabemos que esto se caracteriza en el examen físico con una elevada flexión de cadera, con una disminución de la extensión de la cadera, con aumento de la rotación interna y disminución de la externa, como les mencioné anteriormente. Este grupo de pacientes puede tener una mayor incidencia en estabilidad patelofemoral. Se habla de que en caso de estar asociada a algo, podría existir, según algunos autores, riesgo de artrosis temprana en el compartimiento mencionado. Sin embargo, es un poco de información controversial. Es más típica en el sexo femenino y la causa principal es la idiopática, aunque también está presente en pacientes con displasia de cadera, parálisis cerebral, etcétera. Aquí tenemos imágenes cortesía del doctor Artigas del Hospital Roberto del Río, donde menciona más o menos aquí la posición del paciente para el examen físico, en el cual se ve que esta niña puntualmente tiene una rotación interna prácticamente de 90 grados y simétrica entre ambos lados. También se pueden hablar unilateralmente colocando una de las dos manos sobre la pelvis para asegurarnos de que no estemos tilteando la pelvis también al momento de hacer la maniobra. Respecto a la retracción tibial, esta se evalúa según el ángulo muslo-pie,
también es el paciente de cúbito prono con una flexión de 90 grados. Y se evalúa el eje del fémur o del muslo versus un eje que pasa a través del segundo rayo del pie. En lactantes, tener 5 grados de rotación interna es lo normal, con un rango bastante amplio también, entre menos 30 a 20 grados. Sin embargo, en población adulta lo normal es tener 10 grados de rotación externa, ahí estando descrito el rango de normalidad en la diapositiva. Tenemos que saber también que, según el doctor Staheli, que es como el principal autor de bibliografía respecto a estas deformidades, él menciona varias veces que una rotación interna de mayor a 10 grados siempre sería patológica. Y también una imagen que menciona cómo evaluarlo, mirándolo bien desde arriba y con un goniómetro o en su efecto al ojo en caso de no tenerlo, poder estimar a expensas de qué es la marcha convergente de mi paciente. Respecto a las alteraciones del pie, que son principalmente el metatarso aducto, que es lo que le había mencionado, sabemos que si tenemos un metatarso aducto o varo o uno divergente o un valgo, esto también va a condicionar de cómo yo veo la marcha del paciente y cómo evalúo el ángulo entre el pie y el eje del sentido de la marcha. En este caso sabemos que cualquier alteración sería patológica. Es importante hacer una bisectriz del pie lo más perfecta posible, tal como se ve en la imagen de abajo. Y si es que esta bisectriz pasa lateral al segundo ortejo, ya consideramos que está alterado. También es importante saber que se tiene que evaluar el aspecto lateral del pie, porque en caso de estar rígido o con una concavidad, sabemos que también va a ser compatible con un metatarso aducto. Respecto a la evolución del perfil rotacional en el desarrollo del niño, sabemos que previo al inicio de la marcha, previo al año, tenemos una elevada anteversión femoral, como fue mencionado previamente, ¿cierto? De 40 a 50 grados de anteversión femoral. Existe una contractura de los rotadores externos de la cadera y también tenemos una torsión tibial interna que también está alterada. Que esto, al momento del inicio de la marcha, hace que ceda la contractura de los rotadores externos de cadera y terminemos con una marcha sumamente convergente, que es normal, tal como se ve en la imagen aquí en la segunda imagen de las 4 fotos que están acá adjuntas. Sin embargo, en la etapa escolar y adolescente, después de los 8 años, sabemos que la marcha se hace divergente, la rotación tibial interna empieza a progresar hacia ser externa y se pierde la anteversión femoral fisiológica que uno tiene cuando es neonato. Esto se debe a que los huesos largos van rotando externo durante el desarrollo. Sabemos que la tibia va rotando externo hasta los 5 o 6 años y el fémur hasta el fin del crecimiento. Esto es lo que condiciona que exista un rango fisiológico tan amplio del perfil rotacional. Ahora, sabemos que si es que tenemos estos rangos fisiológicos fuera de rango, tenemos valores anormales, es cuando pueden comenzar a surgir trastornos de la marcha, trastornos patolofemorales o trastornos degenerativos como artrosis. Y el pie siempre está alineado al momento de la marcha. Respecto a la marcha convergente, entonces, ya sabemos que tenemos los 3 factores más importantes, que es la anteversión femoral, la torsión tibial interna y el metatarso aducto, que son las 3 cosas a evaluar. Em, Habitualmente, a modo de resumen, la anteversión femoral es manifestada principalmente entre los 3 a 6 años, o sea, una marcha convergente que se manifiesta alrededor de los 3 a 6 años. Lo más frecuente es que sea a raíz de una anteversión femoral aumentada. En este caso no estaría asociado a desarrollo de artrosis. Habitualmente se resuelven antes de los 8 años. Y para tomar la decisión de si hacer un estudio de imagen, control más serias o eventualmente tener un manejo quirúrgico, sabemos que si tenemos un paciente con una rotación interna de cadera mayor a 80 grados, algunos autores dicen 85, o dificultad para la marcha o actividades diarias, en mayores de 8 años, con dolor o asimetría, es un paciente que es candidato a hacer algún tipo de estudio de imagen. Respecto a una marcha convergente a expensas de una torsión tibial interna aumentada, principalmente se manifestaría entre los 1 y 3 años, con un ángulo muslo-pie mayor a 10 grados de rotación interna. Igual tiende a resolverse entre los 3 a 4 años de edad, es más temprano que los 8 años de la anteversión femoral, y también tienden a haber como acuerdos entre autores que si existe dolor, asimetría, discrepancia o persistencia de esta alteración del rango sobre los 8 años, también sería un paciente que es candidato a hacer estudio de imagen o algún eventual manejo quirúrgico. Respecto al metatarso aducto, esto se puede observar, la verdad, desde el nacimiento y durante todo el primer año del desarrollo del niño. Em, Tal como les comenté antes, una bisectriz que quede lateral al segundo ortejo ya es como criterio suficiente para hacerle un seguimiento o al menos hacerle estudio radiográfico. Saber que existe metatarso aducto flexible y semirrígido, los cuales tienden a ser autolimitados, pero existe una variante que es el metatarso aducto rígido, que es así, requeriría seguimiento e imágenes más seguidas.
Respecto a la marcha divergente, sabemos que también estaría determinada por estos tres mismos factores, pero en vez de una anteversión femoral, podría haber una retroversión femoral, la cual es inversa a la anteversión. En vez de tener un aumento de la rotación interna de cadera, tenemos un aumento de la rotación externa, a expensas de una disminución de la rotación interna. También una torsión tibial externa en vez de interna en la marcha convergente y un pie plano valgo. También a modo de resumen, un poco de cuándo decidir estudio imagenológico en todo el manejo quirúrgico. Sabemos que la retracción femoral habitualmente debuta esta marcha divergente a expensas de esto alrededor del inicio de la marcha, alrededor del año de edad, y se considera patológico si es que ocurre después de los 3 años o si es que persiste después de los 3 años. Se sabe que también puede ser un signo de epifisiolisis, por lo que el estudio de imágenes no solamente contemplaría la teleradiografía, bueno, igual lo vamos a hablar más adelante, sino también imágenes de la pelvis y cadera. Respecto a la torsión tibial externa, marchas divergentes que debutan a esto entre los 4 y 7 años es lo más frecuente. Se caracteriza el examen físico por un ángulo muslo-pie mayor a 30 grados de rotación externa. Tiende a ser más asintomático, tiende a resolverse sin intervención y solamente si es que es severo o muy sintomático puede requerir estudio o resolución quirúrgica si es que persiste más de los 10 años. Una marcha divergente a expensas de un plano rígido o congénito con los signos clásicos del examen físico como ausencia de arco, pérdida de altura de columna medial, rigidez subtalar, colisión tarsal, etcétera. Todo eso sí requiere estudio de imagen y eventualmente manejo quirúrgico. Respecto al pie plano flexible, habitualmente los autores lo dividen en un pie plano flexible asintomático, flexible doloroso y rígido, que fue el que mencioné anteriormente. Si es un pie plano flexible se puede observar solamente con control clínico. Y si es un pie plano sintomático, se sabe que manejo conservador con elongación, calzado con apoyo de arco y fortalecimiento de la musculatura circundante del tobillo y del pie, tiende a tener resultados bastante positivos y resolver los síntomas de los pacientes. Este es un gráfico que muestra un poco los valores normales respecto a la progresión de cada uno de los ángulos que evaluamos. El Foot Progression Angle es este ángulo que se evalúa entre el eje largo del pie y el eje de la marcha, mostrando que la verdad es que desde el comienzo de la vida hasta los 15 años de edad tiene un rango que es bastante razonable entre marcha convergente y divergente, lo cual podría ser considerado normal. Respecto al ángulo muslo-pie, podemos ver que tiende a ser que evalúa la torsión tibial interna, tiende a ser mucho más permisiva durante los primeros 5 años de vida, que a medida que se va creciendo y se llega a los 8 años de edad en adelante, tiende a hacer una marcha divergente, más o menos 10 grados en promedio. Respecto a la versión femoral, aquí tenemos una evaluación de la rotación de cadera externa y la rotación interna de la cadera, donde también vemos que la rotación interna se mantiene bastante constante durante la edad, pero la externa sí, cuando uno es neonato y etapa en el fondo lactante, tiende a tener un valor mucho mayor. Respecto a la generalidad del tratamiento, sabemos que la observación y las radiografías de pelvis, en caso de que haya indicación, como mencioné antes, por la sospecha de epifisiolisis, es como lo más importante. Saber que la gran mayoría de los pacientes no van a requerir radiografía, tampoco controles clínicos. Es importante tranquilizar a los padres, a los abuelos, a la familia, de que hay que seguir viendo al niño que durante el crecimiento estas alteraciones de la rotación de sus extremidades inferiores durante la marcha, la mayoría de las veces va a irse resolviendo. Y existe también literatura un poco controversial respecto a si es que sentarse en forma W, como se ve en la imagen, sería una posición en la que aumenta la anteversión femoral y por ende aumentaría el riesgo de tener una marcha convergente. La verdad es que las últimas literatura que se ha podido revisar, se sabe que es una posición que es de confort para el niño, producto de la anatomía que tiene, de la eventual contractura de los rotadores externos de cadera, pero no sería una causa para aumentar la anteversión femoral, sino algo más cómodo para él solamente. Siempre es importante buscar los red flags, que lo vamos a mencionar igual más adelante. Estimular y fortalecer los rotadores externos de cadera en la marcha convergente es algo que uno debería fomentar en caso de que la familia esté bastante preocupada. Y no hay una indicación clara que diga que es beneficioso, al menos en la literatura existente hasta ahora, utilizar órtesis, plantillas, correas, zapatos al revés, incluso calzados especiales. Así que uno debería un poco desacreditar eso. Respecto al tratamiento quirúrgico, la verdad es que depende un poco de la deformidad. En general consiste en osteotomías de rotadoras y uso de placa. Habitualmente hay osteotomías que se pueden hacer en el fémur, que pueden ser proximales, distales, o también pueden ser en la tibia. Dependiendo de cada una de las características anatómicas de los pacientes, vamos diciendo si son osteotomías proximales o distales. La verdad es que se reservan solamente para niños mayores a 8 o 9 años que tengan alteraciones funcionales bastante severas. No es lo más frecuente. Tiene una indicación muy limitada que es en la población que no tenga alteraciones neurológicas. En el caso del tratamiento quirúrgico del metatarso adducto,
Hay múltiples técnicas descritas, desde más conservadoras de partes blandas hacia más agresivas con osteotomías en cuña de metatarsenos y las cuñas medial, intermedial y lateral, pero la verdad que se van hablando según caso a caso. Mencionar un poco un par de palabras del síndrome del malalineamiento miserable. Esta es una condición que es un desafío traumatológico dentro de la ortopedia infantil, ya que es una entidad que está conformada por excesivas anteversión femoral y rotación tibial externa, lo que hace que el paciente pudiera tener los pies en paralelo y una marcha que no tenga ningún grado de convergencia o divergencia, pero que al uno evaluarlo tenga las rodillas mirándose adentro, las rótulas mirándose adentro, también siendo una causa de gonalgia, con también un espectro de pacientes que podrían tener indicación quirúrgica, que principalmente son pacientes mayores de 8 años que persistan con una excesiva anteversión femoral o rotación externa, fuera de los rangos normales. Y lo que hace de este síndrome algo miserable en el fondo es que al haber dos deformidades, uno debe hacer un tratamiento quirúrgico que corrija las dos deformidades. Porque si yo solamente corrijo la anteversión femoral, voy a dejar al paciente con una excesiva marcha divergente en esa extremidad. Como se ven aquí se ven un poco las imágenes. Par de palabras respecto a las deformidades angulares, ya que pasamos de las deformidades rotacionales. Globalmente vamos a hablar de dos del plano coronal, que es el genu valgo y el genu varo. Aquí una ayuda a recordar del mundo anglosajón, que genu valgum como goma de mascar, que hace que las rodillas estén pegoteadas por esta goma de mascar y por ende la marcha se le junta a las rodillas, o el genu varum como ron en inglés, como botella de ron, que en el fondo un espacio, una botella de vidrio que separa las dos rodillas. También es un motivo frecuente de consulta. La gran mayoría son de carácter fisiológico y muchas veces podría ser causa de tratamientos innecesarios, incómodos, costosos e inefectivos. Acá tenemos en la imagen pacientes de distintas edades, en la cual podemos ir viendo cómo es la progresión fisiológica del geno varo valgo durante el crecimiento. La primera imagen corresponde a una paciente de 14 meses, en la cual se ve un geno varo bastante evidente, con una distancia intermalular disminuida, pero intercondylar aumentada. La imagen de la derecha es a los 2 años de edad, que se ve que tiene un geno bastante neutro, con las extremidades paralelas. Abajo a la izquierda tenemos un paciente de 4 años, que se nota que en esta oportunidad existe un geno valgo notable, con prácticamente una nula distancia intercondylar y una aumentada distancia intermalular. Y a los 10 años también con un geno neutro, como la normalización de tendencia del adulto. Este es un gráfico clásico descrito siempre en estos temas del estudio Salenius y Banca del año 75, en la cual describieron el desarrollo del ángulo tibiofemoral. En la mitad de arriba se ve el varo y en la mitad de abajo se ve el valgo durante el crecimiento. Que aquí lo importante es notar que al momento del nacimiento, en los primeros 2 años de vida, si se notan, si se fijan, toda la gran mayoría de los niños tienen un geno varo que es fisiológico, el cual en promedio a los 2 años de edad, que es donde está el primer punto negro, se observa que tenemos la transición de un geno varo a un geno neutro, para luego progresar hasta un geno valgo máximo alrededor de los comienzos de los 3 años de edad. Luego, entre los 3 y los 6 años de edad, este geno valgo excesivo, que recordar como vimos en la imagen anterior, tiende a empezar a normalizarse y disminuir el grado de valgo, quedando en una posición más o menos desde los 6 años ya promedio de cómo va a ser en la adultez. Em, es importante, al igual que en las deformidades rotacionales, hacer un enfrentamiento bastante completo respecto a la remesis remota y próxima, bastante completa del paciente, con antecedentes perinatales, familiares, posición del feto durante el embarazo. Em, Saber que existe un rango fisiológico, al igual que las rotaciones, respecto al geno varo valgo. Habitualmente se habla de una distancia intermalular menor a 8 centímetros, eso será normal, que el paciente sea asintomático, que no exista dismetría o discrepancia de longitud de extremidades inferiores, ¿cierto? Que en caso de que uno sospeche algún tipo de enfermedad secundaria que puede estar causando esto, saber que tenemos que tomar una conducta activa e iniciar un estudio, que globalmente lo principal es con una radiografía, una teleradiografía de extremidades inferiores con carga, que es para evaluar los ejes. Que aquí en la imagen se ve una teleradiografía con una línea roja que va desde el centro de rotación de la cadera hasta el centro del talo, que se vendría siendo el eje mecánico del extremidad inferior, y sabiendo que si la articulación me queda medial a esta distancia es un geno valgo y si me queda lateral a esta línea es un geno varo. Evaluar, como mencioné antes, la estatura del paciente, la simetría de sus extremidades inferiores, la proporción entre sus extremidades inferiores con las inferiores con el torso, que hablar de alguna genopatía, por ejemplo. Ver la orientación de la rodilla, porque recordar, tal como vimos anteriormente,
el síndrome de mal alineamiento miserable. Si uno hubiera visto la primera imagen, uno podría decir que tiene un ginovalgo, pero la verdad, como tiene la rodilla hacia adentro, ¿cierto? Sabemos que es un fenómeno rotacional, no puramente coronal, como es lo que estamos viendo ahora. Respecto a las imágenes, como les comenté antes, el estudio inicial siempre es con una teleradiografía de extremidades inferiores. No se le pide a todos los pacientes, solamente a los que uno quiere hacerle seguimiento o los que se salgan un poco de rangos etarios o de grados. Em, Saber que si sospechamos que existe compromiso de otro segmento, tenemos que hacer un estudio completo esquelético, el cual consiste en radiografías también de cráneo, columna, extremidades superiores. Hay que evaluar las características globales del hueso. Parece que tenemos un hueso osteoporótico, un hueso osteopénico, ¿cierto? Si es que hay tumores, etcétera. Y respecto a la gran mayoría de ángulos que uno puede evaluar en los extremidades inferiores, uno tiende a hacer lo más importante, evaluar el ángulo lateral femoral distal, que el valor promedio es 87 grados, y el ángulo proximal medial tibial, que también es 87 grados. Habitualmente estos ángulos son cercanos a 90 porque lo lógico es que sean perpendiculares al eje de carga de la extremidad. Entonces, también, si uno está sospechando alguna enfermedad secundaria, como mencioné anteriormente, que sea una enfermedad que consiste en extremidades inferiores asimétricas o una deformidad asimétrica con una extremidad inferior con una deformidad en valgo, por ejemplo, y la otra es neutro, o paciente con cuadro doloroso, que sea persistente, severo, progresivo, sabemos que dentro de las enfermedades que hay que considerar estudiar, debemos tener un estudio de laboratorio inicial que consista en solicitar un perfil bioquímico, evaluar la función renal, pedir niveles de vitamina D, pedir calcio, fósforo, un patrón inflamatorio. Todo esto pensando en que la causa de una deformidad en plano coronal de extremidades inferiores pueden ser enfermedades ligadas a enfermedades metabólicas, pueden ser enfermedades de crecimiento óseo, enfermedades pueden ser traumatismos previos, condiciones sistémicas, obesidad, que ha sido por lo menos asociada al ginovalgo. Dentro de las metabólicas llama la atención el raquitismo, ¿cierto? Un déficit de vitamina D, osteogénesis imperfecta. Dentro del crecimiento óseo, la enfermedad de Blount, que en el fondo es una enfermedad idiopática que afecta al cartílago de crecimiento de la parte medial de la tibia. Si bien no se conoce su etiología, se asocia a sobrepeso y marcha muy precoz y es frecuente en la población afroamericana, por eso es importante mencionarla. Más adelante voy a decir un par de palabras también. Displasia esquelética. Respecto a traumatismos previos, ver fracturas en extremidades inferiores que comprometan la física en general. Por ejemplo, una fractura de la deformidad de Cosen, por ejemplo, que es una fractura de la metáfisis proximal de la tibia, que compromete la fisis y puede generar un grado de deformidad que podría requerir seguimiento. También es importante tenerlo en mente. Respecto a la historia natural de las deformidades angulares, que uno podría pensar por qué le preocupan a los papás o por qué queremos operarlo o por qué queremos estudiarlo, la verdad es que hasta el día de hoy no existe evidencia científica en humanos, digamos, de estudios grandes y puros que comprueben que existe un riesgo aumentado de artrosis. Sin embargo, hay estudios clásicos en animales, en conejos, por ejemplo, en los cuales se le realizó osteotomías tanto varizantes como valguisantes a la tibia de conejo, en las cuales se vio que sí existió un desarrollo de artrosis radiológica a las 34 semanas, siempre más severo en varo que en valgo. Y puntualmente en la enfermedad de Blount, que es la que les comenté anteriormente, los seguimientos que existen, se ha visto que no hay desarrollo de artrosis antes de los 30 años, pero sí hasta el 40% de los pacientes terminaron desarrollando artrosis en el compartimiento afectado después. Entonces, si bien no hay evidencia, sabemos que podría haber una relación. Em, hay algunos estudios que han mostrado que al realinear una articulación que está mal alineada, existe una mejoría en el estado del cartílago. Y también que las alteraciones en el plano coronal de estas deformidades, como ginovario y ginovalgo, sí afectan la mecánica de la articulación patelofemoral, tal como podemos ver que aumenta el riesgo de la inestabilidad patelofemoral o el dolor patelofemoral. Respecto al ginovalgo, sabemos que la adultez es fisiológico. El valor normal de este ángulo va desde un varo leve hasta 12 grados de valgo, que vendría siendo más de dos definiciones estándar. Está presente principalmente en displasia esclerítica, como por ejemplo la displasia conductodérmica. También puede ser postraumática, como mencionamos antes, o enfermedades genéticas o metabólicas, tales como el raquitismo hipofosfémico o la osteodistrofia renal. Ahí tenemos unas imágenes cortesía del Dr. Barr, de una presentación de él, en las cuales podemos ver un genovalgo de cuatro causas, en el fondo, patológicas, no para nada fisiológicas. La primera imagen es el fenómeno de Cosen, que este paciente tuvo una fractura en la metáfisis proximal de la tibia y evolucionó de esta forma. La segunda imagen es la enfermedad de Morquio, que es la mucopolisacariosis tipo 4, que uno puede ver que existe una desproporción entre las extremidades inferiores y el torso, extremidades inferiores y las extremidades superiores.
Una enfermedad que en el fondo tiene un déficit de una enzima que ayuda a metabolizar los glicosaminoglicano. Así que termina teniendo esa consecuencia. La tercera imagen es una displasia condroctodérmica y la última es una displasia espondilometafisiaria, que se observa que tiene un fenotipo un poco distinto. Baja estatura, por ejemplo. Sabemos que el valgo severo puede causar síntomas, como les mencioné antes, si es que sabemos que las deformidades en plano coronal pueden afectar la articulación patelofemoral. Principalmente la gonalgia que se puede manifestar es anterior por este motivo. Puede haber aumento de la inestabilidad, eventos de luxaciones. Puede haber una marcha con circunducción, que es que la extremidad afectada para deambular hace un movimiento giratorio hacia afuera al momento de cada paso. Dificultad para correr porque les choca las rodillas. E incluso lesiones meniscales por sobrecarga. Respecto al tratamiento, sabemos que la observación basta y sobra para el valgo fisiológico, que se cumplan las edades que mencionamos antes en este esquema que les mostré al comienzo. E incluso el valgo postraumático también se puede observar. Sabemos que post fracturas de metáfisis proximal de tibia, en general entre los 12 y 18 meses es donde puede aparecer el pic de deformidad en caso de haberlo, pero pueden corregir, así que no es una indicación absoluta de tener que hacer algún tipo de cirugía. Tratamiento médico en caso de que existiese un origen metabólico, ¿cierto? Hacer un tratamiento con vitamina D para el raquitismo, tratamiento con enzimas con la especialidad de los pediatras de enfermedades metabólicas para la enfermedad de Morquio. Y bueno, tratamiento quirúrgico que en general se indica para casos persistentes, pacientes mayores de 9 años, que tengan gonalgia, alteración de la marcha, que tengan displasias, por ejemplo. Y también una cosa importante que no es menor, que es la causa estética. También, si es que existe una deformidad en valgo de postraumática que tiene más de 15 grados de angulación más que la contralateral y persistió después de los 2 años que no corrigió, también es una indicación quirúrgica. Respecto al ginuvaro, recordar ahí la mnemotecnia del barroom. Es fisiológico en los menores de 18 meses. Recuerden que en el gráfico mostré que más o menos los 2 años ya deben estar con las extremidades en neutro. Sabemos que siempre va a ser fisiológico en caso de que el paciente tenga estatura normal, esté en ese grupo etario, sea simétrico y tenga un arqueamiento tibial armónico. En general está presente en displasias esqueléticas como la condroplasia, también la enfermedad de Blount, que es la que les mencioné antes, que es esta enfermedad del cartílago de crecimiento, y también presente en el raquitismo hipofosfémico. El tratamiento es observación, caso de que sea fisiológico y se cumpla lo que mencionamos antes. El tratamiento médico en caso de raquitismo, casos familiares, por ejemplo. Tratamiento ortopédico en caso de enfermedad de Blount, que se ha visto que el uso de órtesis en ese grupo etario, o sea, en ese grupo de pacientes, tiene una corrección y disminución de las complicaciones a futuro. Ese 40% de artrosis que podrían presentar después de los 30 años disminuye en algunas series. Y el tratamiento quirúrgico sería falla tratamiento conservador. Entonces, la verdad es que en generalidad el tratamiento siempre depender un poco de la patología. Eh, si bien globalmente las órtesis plantillas de calzado no tienen evidencia, sabemos que en Blount existe evidencia compartida. Estas imágenes que se ven aquí abajo es de una paciente que tenía raquitismo, que se hizo tenía su genuvaro evidente en la foto de mayo 2013, y con tratamiento farmacológico logró hacer la corrección y tener un desarrollo completamente normal. Respecto al tratamiento quirúrgico de las deformidades en el plano coronal, sabemos que existen dos tipos globales de cirugía, que son las cirugías de crecimiento guiado y las osteotomías correctoras. En las cirugías de crecimiento guiado, tenemos que asegurarnos que el paciente al cual le vamos a ofrecer esta terapia tenga al menos 2 años de crecimiento remanente. Y existe crecimiento guiado reversible e irreversible, que más adelante vamos a conversar un poco. Y respecto a las osteotomías, sabemos que tenemos osteotomías de corrección aguda y de corrección progresiva. Respecto al crecimiento guiado reversible, este es el grupo de la hemiepifisiodesis. Sabemos que hay varios constructos de osteosíntesis que se pueden ocupar. Tenemos grapas, tornillos percutáneos, placa tensión en 8, que es un poco el gold estándar hoy en día, y la técnica de tornillo-sutura, que vale la pena mencionar la técnica de tornillo-sutura que desarrollada por el doctor Martínez, que es una opción, la verdad, bastante barata, bastante segura en los estudios que ha podido presentar él. No ha sido inferior al gold estándar, así que es importante conocerla. El principio que se cumplen em, en las hemiepifisiodesis es poder tener que uno de los dos extremos de mi osteosíntesis quede en la epífisis, el otro extremo en la metáfisis, y con ello poder detener el crecimiento de la fisis en ese lado, digamos. Respecto al crecimiento guiado irreversible, son técnicas definitivas que ya no son tan utilizadas actualmente. Existen dos técnicas que vale la pena mencionar, que es la técnica de Femister,
que consiste en hacer una ventana cortical en el lado en el cual yo quiero hacer la corrección, hacer un curetaje de la fisis en este lugar y luego colocar la chapa cortical que yo extraje rotada a 180 grados, cosa que se forma un puente óseo. Y la ablación percutánea, que es una broca percutánea que se ingresa a nivel de la fisis y en la práctica también es hacer un curetaje de ese lugar. Em, Luego, un par de palabras de las osteotomías. Están indicadas en casos que los pacientes tengan fisis cerradas y o deformidades muy severas. Puede ser osteotomías tanto al fémur o a la tibia o ambas. Pueden ser osteotomías que tengan una osteosíntesis para fijarla de manera externa o interna. O pueden ser osteotomías que sean de corrección aguda versus progresiva. En este contexto se pueden ocupar placas, tutor externo, clavos, etcétera. Bueno, a modo de mensajes finales, em, las deformidades angulares y rotacionales de las extremidades inferiores en la población pediátrica es un motivo de consulta sumamente frecuente en traumatólogo infantil, incluso hasta el 20% de sus consultas. En su gran mayoría van a ser fisiológicas, por lo que debemos reconocer cuáles son los red flags o cuáles son las cosas que van a llamar la atención a la historia de examen físico para poder determinar que esto es un evento fisiológico y poder tranquilizar a la familia y a los papás. Es importante hacer un examen físico y una análisis completa, tanto remota como próxima. Un poco la demografía chilena actual, conocer la enfermedad de Blount y saber que existe para poder atender bien a la población más afroamericana. La gran mayoría de estos casos, la verdad que con observación va a bastar. En casos que existan enfermedades concomitantes o enfermedades causantes de estas deformidades, muchas veces en casos de ser metabólica, los tratamientos específicos tenemos resultados, tratamiento farmacológico. Y en el caso de tratamiento quirúrgico, sabemos que la planificación es sumamente fundamental. Siempre la vamos a indicar en casos en los cuales nuestro paciente tenga deformidades que tengan angulaciones fuera de rangos normales y sostenidas en el tiempo más allá de los 8 o 9 años, o en caso de que sean progresivas o asociadas a desproporciones u otras alteraciones de su esqueleto axial. Muchas gracias.